Nací en Madrid en el año 61, pero a los 2 años más o menos me fui a Sevilla, donde estuve hasta los 26. En Sevilla pues me crié, me formé de manera autodidacta, aunque frecuenté varias facultades, no acabé ninguna carrera. Y luego pues surgió de manera espontánea y sorpresiva mi amor por la India, por todo lo que tenía que ver con Oriente, y entonces con mi compañera de entonces me fui un año a la India. Bueno, quien estaba interesado en la India era mi compañera Chantal Mayar, que acaba de doctorarse con una tesis sobre María Zambrano, pero que quería especializarse en estética oriental. Le dieron una beca para la Universidad de Benarés y me invitó a irme con ella. Y lo hice. La verdad es que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque la India me enamoró, la India me formó, la India me dio referentes que luego he intentado seguir el resto de mi vida. La idea era habernos quedado allí 4 o 5 años, pero por distintas razones solo nos quedamos uno, pasando por Nepal unos meses antes de regresar, y ya poco después ella sacó una plaza, primero en un instituto y luego en la universidad, y ya nos quedamos a vivir en Málaga. Y bueno, pues fue una iniciación en todos los sentidos, porque de entrada mi nivel de inglés era muy bajo, lo aprendí allí, mi nivel de conocimiento de la cultura india era también muy bajo y lo adquirí allí. Desde muy pronto me enamoré de la poesía devocional de la India, la poesía religiosa de la India, y me pasaba los días enteros, cuando no estaba paseando por esa ciudad maravillosa, leyendo a estos autores. Me perdía en las librerías, que eran unas muy grandes y otras diminutas, pero estaban llenas de tesoros, y bueno, pues mientras aprendía inglés, aprendía también a adorar a estos poetas devocionales. Estuvimos en Benarés, Varanasi, que es la ciudad, como sabemos, más antigua del mundo, aunque ha sido destruida en diversas ocasiones, y el edificio más antiguo que se conserva del siglo XVII, una mezquita precisamente, pero es la ciudad documentada, viva, que sigue en pie, más antigua del mundo, ¿no? Los indios en general, por lo menos en aquella época y de manera muy especial en ciudades como Benarés o Calcuta, son grandes devotos de la poesía y respetan mucho a los poetas. De hecho, yo me fui con un visado turista que me hubiera obligado a regresar a los 3 o a los 6 meses a España, pero diciendo que era poeta me consiguieron renovar el visado, aunque iba contra las leyes en teoría. Siempre me he sentido como poeta muy bien acogido en la India, se me han abierto puertas, se me han solucionado problemas, me he sentido respetado, me han querido espontáneamente cuando les he dicho que mi gran amor era la poesía, y nunca he tenido que justificar ninguna otra, esa dedicación. Es la sensación que tengo siempre en Occidente, que cuando dices que eres poeta tienes que enseguida aclarar a qué otra cosa te dedicas para ganarte la vida, pero no solo para ganártela económicamente, sino también para ganártela socialmente. Te están exigiendo ser algo que la sociedad vea como positivo o como razonable, antes de justificar o antes de aceptar que tú hayas hecho de la poesía el centro de tu propia existencia. Eso en la India no me ha pasado jamás, todo lo contrario. Si eres poeta no necesitas decir si además eres otra cosa, eres poeta, ¿qué más se puede ser, ¿no? Pero claro, es una civilización que todavía tiene una gran conexión con lo espiritual, con lo originario, y que además muchas de sus cosmologías piensan que el mundo, el universo, se originó a través de un sonido o de una palabra del que procedemos, de la que procedemos todos, los seres más grandes y los más pequeños, desde los dioses en sus múltiples manifestaciones hasta una hormiga o una bacteria. Una civilización que cree, o una cultura que cree que el origen de todo es una palabra o un sonido, es normal que haya hecho de la poesía y de los poetas el centro o uno de los centros, porque son los que interpretan, los que hacen de puente, los que hacen de mediadores entre ese origen del universo, entre lo divino y lo humano, lo que existe, bueno, lo humano, lo existente, ¿no? Lo que hay en el mundo. Hay que hacer primero una matización de entrada. Hay muchas Indias, ¿no?
La India son ya 1.400, 1.500 millones de habitantes, se está modernizando a marchas forzadas. Y cuando hablamos de la India, yo me refiero sobre todo, cuando hablo de la India, me refiero sobre todo a la India tradicional, a la India que a mí me interesa más, la India modernizada, la India que está intentando ponerse al día e incluso superar Occidente, me interesa menos. Me interesa como espectador o como viajero, pero no como influencia espiritual. Por otro lado, sí que hay una gran conexión entre el espíritu o la literatura, bueno, el mundo espiritual y la poesía. Pero no es del todo redundante, porque la India también es muy conocida por la poesía amorosa, por la poesía profana, la poesía erótica, Kalidasa o el Kama Sutra, por ejemplo, también, ¿no? que es casi una obra poética, una obra poco conocida y poco valorada en Occidente, pero de una gran densidad también literaria, poética y de una manera indirecta espiritual. Pero no son enteramente, no es enteramente redundante hablar de poesía devocional, porque no toda poesía lo es, aunque a mí es la que más me interesa. Cualquier persona mínimamente abierta a las cuestiones del espíritu, allí siente que haga lo que haga, por pequeño que sea, tiene todavía una conexión cósmica. Esto es difícil de explicar si no se vive. O sea, esto, traducirlo a palabras es ponerlo en un sitio que no, donde no vive, donde no tiene la fuerza que tiene experimentado directamente. Una de las cosas que a mí me emocionaba de Benarés, que me emociona de Benarés, es que a pesar de todo ese intento por modernizar también esta ciudad, que es la más sagrada para los hindúes, a pesar de eso hay una enorme sensación de participar como ciudadano o como habitante de esa ciudad, de una energía que la envuelve, que es la energía, intuyo yo, de las decenas de miles de personas que simultáneamente están meditando, haciendo filosofía, enseñando ayurveda o música, danzando, escribiendo poesía, recitando mantras, repasando las historias sagradas de su tradición, rezando. Todas estas cosas a la vez crean, en mi teoría y en mi sensación, una especie de magma energético, de fuerza energética que tiene que ver también con esa conexión cósmica, sin darle mayor trascendencia, o mejor dicho, sin intentar envolver o decir indirectamente que hay una religión, el hinduismo en este caso podría ser, que justifica esa fuerza energética, esa conexión con el cosmos. Yo creo que cualquier persona, aunque sea atea militante, siente eso, y eso que siente le transforma o le hace diferente, o le lleva a tomar una serie de decisiones o a tener una serie de visiones que no tendría, creo yo, en muchos otros lugares del mundo. Bueno, es verdad que yo en la India descubro todas estas cosas de las que he abierto: conexión cósmica, la fuerza social que puede tener todavía hoy dedicarse a la poesía o creer en la poesía como camino iniciático, pero en realidad lo que estoy haciendo es confesar indirectamente una insuficiencia. Si yo fuera una persona realmente conectada ya de origen con los principios cósmicos, con el espíritu, con lo espiritual, con todo ese mundo también metafórico que abre la relación con las palabras a través de la poesía, yo no hubiera necesitado viajar a la India. De hecho, los grandes maestros, o muchos de los grandes maestros y muchos de los grandes creadores no se han movido del sitio. Eso apenas salió de Lisboa, cuando era joven nada más, y es uno de los grandes creadores de la historia. Qué decir de Emily Dickinson, que se pasaba años enteros sin salir de su cuarto y de luego apenas dejó el jardín de su casa o el pequeño pueblo donde vivía. Bueno, en mi caso sí necesitaba verme fuera, verme otro, verme cuestionado, verme interpelado por otra manera de relacionarse con las cosas y con el mundo, para sacar de dentro de mí, para descubrir dentro de mí todas estas verdades o todos estos misterios o todas estas bellezas que
me regaló la India. Pero insisto, es una insuficiencia, ¿no? Nadie tendría que necesitar hacer cambios tan bruscos para encontrar las verdades dentro. Quien lo hace, muy bien, si lo consigue, pero me parece un estado superior el que no necesita desplazarse para encontrarlo. Pero hay que hacerlo, es decir, tanto si te quedas como si te vas, tienes que ponerte en contacto con las verdades o lo verdadero que hay en ti y hacer todo lo posible para que salga. Yo he elegido la poesía como camino para que eso suceda y por lo tanto intento llevar, entre comillas y con todas las salvedades posibles, una vida poética que ya puedo hacer aquí, en Occidente. Ya no necesito, la India la llevo dentro, la India la vivo dentro, la India y todo lo que me ha regalado Oriente y otras tradiciones culturales y espirituales, bueno, pues crecen ya dentro de mí sin yo necesitar alejarme de mi entorno concreto. Y es más, una vez que eso ha sucedido, o una vez que eso empezó a suceder, cada vez lo veo más y cada vez siento que me lo perdí más en este entorno occidental, para entendernos, en el que vivo y del que ahora aprendo cosas que antes no veía siquiera, ¿no? Ahora puedo apreciar estas pequeñas cosas, el movimiento de una hoja de un árbol que antes se me pasaba a lo mejor desapercibida, y sobre todo a relacionar ese movimiento de la hoja en el árbol y todas las otras cosas pequeñas con los grandes flujos, vamos a utilizar otra vez la palabra, cósmicos del universo. Todo está conectado con todo y hay que saber encontrar esa conexión, vivir esa conexión y contagiar esa conexión a las personas con las que te relacionas. El hecho de haber sido padre también me ha ayudado a aprender o a reaprender o a recolocar muchas de esas verdades que había descubierto en la India, y bueno, pues eso también te abre y te esponja el corazón, lo hace más poroso y más permeable también para lo verdadero, ¿no? Una de las grandes tristezas de la poesía contemporánea, sobre todo la poesía occidental, es que se ha olvidado que es un camino espiritual, que es un camino de autoconocimiento. Me da igual, al margen de cualquier tradición religiosa, al margen desde luego de cualquier iglesia, y ahora hay mucha gente que utiliza la poesía como un modo de promoción social o como un modo de reforzamiento de su propio ego. Incluso cuando consiguen buenos libros o buenas obras con estos presupuestos para mí falsos, cuando consiguen obras verdaderas con presupuestos falsos, a ellos no les sirve. Y esto es una pérdida, una tristeza, como decía antes, para mí inmensa. Hay muchos buenos poetas, incluso algunos grandes poetas, que no han utilizado los instrumentos y las oportunidades que le da esa actividad para crecer, para mejorarse, para mejorar también su conexión con el universo, para mejorar su conexión y su relación con los demás, para ser lo mejor, para sacar de sí lo mejor de lo que son. A mí eso, como lector, como amante de la poesía, como frecuentador de poetas, siempre me ha producido mucha tristeza. Yo creo que la poesía, insisto, es un camino y hay que hacerlo. Y no es un camino social y no un camino, por supuesto, económico, y no es un camino para reforzar el ego, que es lo peor de lo que somos, sino para ponerlo en cuestión y para ponerlo, en todo caso, al servicio de otras cosas. Tenemos esa manía de poner siempre todo al servicio del ego y así nos va. Yo creo que tenemos que encontrar modos, y la poesía debería ser uno de ellos, de invertir la relación. El ego tiene que estar al servicio de todo lo demás y no al contrario, ¿no? En la India también se practica mucho el servicio, el seva, ¿no? Y muchas personas dedican buena parte de su jornada cotidiana a servir a los demás, porque es servir a Dios, pero sirviendo a los demás y sirviendo a Dios o a lo divino, acabas sirviendo a tus verdades interiores también, o despertándolas por lo menos, y ponerlas en conexión. Creo que la palabra clave es conexión. Hay que estar al servicio de esa conexión que nos hace ser todos con todos o estar todos junto a todos, ¿no? Bueno, la poesía devocional tiene una tradición de 15, 17 siglos más o menos, y hay de todos los tipos. No se puede definir no pueden entrar todos esos tipos dentro de una única
definición. Hay poesía del sur y del norte, dedicada al dios sin nombre o dedicada a alguno de los múltiples aspectos de la divinidad, centrada en Shiva como uno de los dioses principales del panteón hindú, o en la madre, o centrada en el nombre con mayúsculas como único atributo, digamos, que podía definir lo divino. Hay muchas maneras de acercarse, y una de las cosas que me atrajo de esta poesía, que te invitaba a encontrar tu propio camino personal, tu Dios personal, tu Ista Devata, que dirían ellos, el Dios más afín a tu sensibilidad, a tu formación, a tu mundo, a tu manera de ver las cosas, porque solo ese Dios, el que habla tu lenguaje, el que habla tu idioma, te puede contar cosas verdaderas sobre ti y sobre el mundo. Cualquier abstracción, cualquier Dios que no te corresponda, por muy hermoso o por muy sugerente que sea, te va a apartar de tu camino. Esta es una de las... Y yo a eso le llamo lo diabólico, o sea, un Dios que para muchas personas lo es, que te aparta de tu camino porque no te habla con tu lenguaje, de alguna manera está haciendo la labor del diablo, o del mal, te está llevando a un lugar en el que tú no tienes nada que decirte a ti mismo ni decir al mundo. Tienes que encontrar un Dios personal, tienes que encontrar un camino personal, y eso me lo enseñaron todas estas múltiples maneras de aproximarse a la divinidad de las decenas y decenas de poetas devocionales de la India. Cuando volví de ese primer año en la India, me puse a buscar pues todo lo que se había traducido de poesía devocional al castellano, y realmente se habían traducido cosas sueltas de 5, 6, 7 poetas, pero yo descubrí que había cientos, literalmente cientos de poetas devocionales de gran nivel, que escribían en muchas lenguas distintas, con lo cual yo, como no podía aprenderlas, decidí hacer versiones indirectas de las lenguas occidentales, sobre todo el inglés. Los ingleses, como se han pasado tantos años dominando la India, se han interesado también por su cultura y han traducido a muchos de estos autores, y bueno, yo me he apoyado sobre todo en estas traducciones para hacer mis versiones indirectas. Pero no, fue allí donde quise o sentí la necesidad, casi el mandato, de intentar popularizar entre nosotros o descubrir entre nosotros algunas de estas voces que nunca se habían traducido al castellano. Mi templo eran las librerías, las bibliotecas. Sí que intenté aproximarme un poco más pues a este mundo cotidiano de rituales, de ceremonias, etc. Pero no era mi mundo. Sentía que tampoco... Yo no soy hinduista, para empezar, aunque me gustaría serlo, esa es la verdad, ¿no? Y he aprendido muchísimas cosas del hinduismo, con lo cual fingir que lo era para participar de esta ceremonia me hubiera parecido también una forma de apartarme de mi propio camino. Insisto en que me hubiera gustado serlo, que de alguna manera y en algún momento he barajado la posibilidad de, entre comillas, convertirme, pero el hinduismo le habla a mi corazón, pero no me abre las puertas por la razón que sea, ¿no? Así que sí, mi templo eran las librerías, mi templo era la lectura, mi templo era también intentar convertir todas esas lecturas no en una actividad intelectual o racional, sino en una actividad vital, en una excusa o en un camino abierto para encontrar cosas propias. Pero insisto, intentando que no fuera solo una actividad intelectual o racional, intentando que todo eso que yo iba aprendiendo a medida que leía, traducía o leía sobre ellos, o filosofías asociadas a sus distintos caminos espirituales, yo pudiera incorporarlo a mi vida cotidiana. Volví muchas veces para periodos de 2, 3, 4 meses, y luego me instalé durante 2 años y medio más seguidos, justo antes de venirme a Barcelona. Y bueno, si mis circunstancias me lo permitieran, iría a menudo, aunque ya dije antes que no necesito tanto esa conexión cercana, me viene bien y me gusta, ¿no? Y cada vez que voy a Benares, donde hay personas maravillosas a las que frecuento, pues me vengo, bueno, como se suele decir, con las pilas bien cargadas, ¿no?
A la vuelta de ese primer viaje yo me sentí muy frustrado porque no podía incorporar tan rápidamente lo que yo había sentido y aprendido a mi propia escritura. Como yo vinculo, como he dicho antes, la escritura o la poesía con un camino, los caminos no los puedes hacer montado en un Fórmula 1, tienes que ir despacito, digamos, mereciéndote tus huellas, las huellas que vas dejando, mereciéndote el polvo del propio camino. Y el sentido de frustración fue muy grande durante mucho tiempo, porque yo intentaba reflejar lo que había aprendido, pero no tenía palabras para reflejarlo. Confundir la poesía como camino espiritual, como camino interior, como camino que conduce al autoconocimiento, como camino que doblega al ego, por conectarlo con lo de antes, con la sociopoesía o con la socioliteratura, me parece uno de los grandes errores en los que solemos caer. La poesía, el momento en que se convierte también en una actividad que te puede proporcionar éxito, dinero, premios, etcétera, un reconocimiento social, pues hace que mucha gente o algunas personas pierdan de vista su principal función, que es mejorarte a ti. Yo no siempre he tenido esto claro o no siempre he actuado como si lo tuviera, pero para mí es una verdad fundamental. Y a mí me gusta relacionarme con poetas, no con escritores. Y ya sé que esto es un tema complicado, pero a mí me gusta relacionarme con personas que tienen una actitud poética ante la existencia, escriban o no escriban, o escriban mejor o escriban peor. Muchos de mis mejores amigos en el mundo de la poesía no están considerados poetas consagrados o grandes poetas. Para mí lo son, porque utilizan la poesía como un camino de mejoramiento personal y no de medro social, ¿no? Tengo la mala suerte de que muy pocas veces me han rechazado un libro. Esto me parece una mala suerte porque te hace pensar o corres el peligro de creer que eres mejor de lo que eres. Lo que sí tengo claro es que cada libro que escribo se vuelve contra mí. Cada libro que escribo es un canto de sirena para yo regresar para yo volverle a dar poder a ese ego del que hablábamos antes, para yo regresar a la cárcel del yo, con mayúscula, para yo creerme algo, lo que haya dicho o haya querido decir ese libro. Así que de una manera amable yo procuro llevarme bien, no solo con las personas o con los animales o con la naturaleza, sino también con los libros, con los objetos en general. De una manera amable les pido que se aparten de mi camino. Les pido que me hagan sitio para yo seguir avanzando, escribiendo otro libro, siendo otra persona, aprendiendo cosas, las cosas que pueda donarme lo real, pero les pido que se aparten. Algunos se niegan o algunos les cuestan más porque por las razones también socioliterarias, pero a mí ya no me sirven para crecer, me sirven como el peldaño que has dejado atrás. Es un peldaño, cada libro, de hecho se pueden poner los libros como si fueran peldaños, así uno y bueno, va subiendo, pero el peldaño ya quedaba atrás. Ahora necesitas construirte un peldaño superior para seguir ascendiendo. Así que mi relación es delicadamente complicada con los libros que publico, que ya han sido demasiados ya, yo creo. Vivir es sobrevivir a las heridas propias y a las heridas ajenas, a heridas sociales. El mundo está herido. Si no estuviera herido, si no estuviéramos heridos y como habitantes del mundo, bueno, pues viviríamos en una especie de paraíso, de utopía, pero el mundo está atravesado de toda clase de heridas. Yo a las heridas le he dado siempre la responsabilidad de contarme lo que soy, de contarme lo que es, lo que hay en el mundo de esencial y de verdadero. Las heridas hablan, las heridas te abren y te vuelven poroso el cuerpo y el alma. Las heridas están interpelando o buscando todo tipo de respuestas dentro de ti. Las heridas son preguntas, claramente, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, cuando esto lo tuve claro, en un momento en que las heridas realmente me atravesaban el alma de parte a parte, me di cuenta de que había que encontrar un modo de dialogar con lo herido en uno y con lo herido fuera de uno. Y me contaron tantas cosas
estas heridas que acabé dándoles la responsabilidad de construir no solo mi poética, o sea, mi forma de pensarme como poeta en el mundo, la forma de entender lo que es la poesía en el mundo, sino también como mi utopía. En este último libro, Heridas que se curan solas, esa es mi utopía, las heridas que se curan solas, las heridas que aunque te atraviesen y te hagan daño, encuentran el modo de curarse ellas solas, que no necesiten ni ninguna mayúscula, por prestigiosa que sea, la mayúscula Dios, por ejemplo, la mayúscula yo o ego, que no necesiten ninguna mayúscula, ningún conocimiento externo, ninguna habilidad externa para curarse. Ya sé que por eso es una utopía, esto no es fácil que ocurra, pero por eso también es una poética. No es fácil que ocurra, pero no estaría mal que ocurriera. Así que vamos a ponernos en marcha para ver si encontramos el modo en que de alguna manera sobrevenga. Tuve que encomendarle a la prosa la tarea de explicarme cómo esas heridas podían convertirse en una utopía, en un desideratum, en un objetivo vital. Porque la poesía tenía la facultad, cuando yo hablaba de las heridas, de hipnotizarme con sus ritmos, con sus metáforas, con su manera de construir desde el lenguaje lo que eres. La prosa es más realista, la prosa actúa como pisapapeles para que el espíritu no se vuele. La prosa te da la posibilidad de jugar un poco con los conceptos de manera que también se pongan al servicio de lo que tú le pides. Yo soy un escritor de prosa con sentido de culpa, porque parece que cada vez que escribo prosa estoy traicionando lo poético en mí y la poesía en mí. Yo no desvalorizo ninguno de los otros caminos que hay para estar en el mundo, por ejemplo el camino de la prosa, por ejemplo el camino de la espiritualidad digamos institucionalizada. O sea, si alguien quiere ser católico, musulmán, budista o lo que sea, me parece perfecto. Si ese es su camino y ese es el camino que apela a lo mejor de él o de ella, pues perfecto, para adelante. No estoy poniendo la poesía por encima de ninguna otra forma de estar en el mundo y de ningún otro camino interior. Incluso los que tienen menos prestigio, los que están más cerca del esoterismo o de la tontería social, a mí me produce el máximo respeto si por ahí alguien encuentra lo que es, y por ahí alguien encuentra el camino hacia lo que es. Cualquier camino es válido. Aprender a deshacerse de esas necesidades, a no ser miserable, a ser pobre pero no miserable, y aprender a sentirse digno mendigando el ser, me parece una aspiración muy noble. Y eso tiene que ver también con el ego del que hablamos antes. ¿Quién mendiga sabiendo que en el acto de mendigar está mereciéndose el ser? Quien no pone el ser al servicio del ego. Quien pone el ego al servicio del ser, en todo caso, ¿no? Una forma de mendicidad es pedirle al mundo que te dé otro nombre. Yo una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la India fue cambiarme de nombre, pedirle. Mi cuenco estaba vacío, yo le había quitado el nombre Jesús y le pedí que me lo llenaran con otro nombre y me regalaron un nombre indio, el Bikram. Ahí me cambié de nombre. Bikram me regaló primero un heterónimo, Bikram Babu, que era mi homenaje a la poesía devocional de la India, y luego me regaló una mirada nueva. Momento que yo ya no era un personaje literario, Bikram, sino un ser real. Los 2 últimos años y medio que yo viví en la India no me llamaba Jesús, me llamaba Bikram, y así me conocía todo el mundo. Del momento en que eso ocurrió, enormes transformaciones ocurrieron también dentro de mí. Cambiarte el nombre, digamos, tirarle tu nombre a los perros y quedarte vacío con tu cuenco vacío, hasta que alguien pone otro nombre ahí y tú lo adoptas como propio, es un acto maravilloso. Es un acto de renacimiento, de reconstrucción, de replanteamiento de cuáles son tus inercias hermenéuticas, tus inercias espirituales, tus inercias sentimentales, y ponerlas otra vez a trabajar en favor tuyo. O
sea, convertir esas inercias en fuerzas, no en fuerzas que tú dominas, no en fuerzas que te dominan a ti. Convertirme en Bikram en esos últimos años que estuve en la India me enseñó casi más que ninguna otra cosa. Cuando escribí los poemas de Bikram Babu seguía siendo Jesús, solo que un Jesús enamorado de una tradición a la que homenajeaba desde Bikram Babu. De hecho, el origen de Bikram Babu es que cuando preparé la primera antología de poesía devocional, yo quería poner un heterónimo, un poeta falso. Pero pasa que creció tanto que se convirtió en un libro aparte. En ese momento yo todavía era Jesús. Pero la paradoja es que siendo Jesús, al inventarme el heterónimo, Bikram Babu se supone que vivió en la India en el siglo XVII, en un pequeño pueblo cerca de Benarés, pues me invitó y me regaló ciertas cosas que con mi nombre no había podido decir ni sentir nunca. Entonces parte de mis poemas más verdaderos, que yo siento como más cercanos, me los regaló Bikram Babu. Es el único libro que no entra dentro de la afirmación que hice antes de que los libros se vuelven contra mí. Bikram Babu sigue siendo mi utopía, una utopía que está situada en el pasado, no en el futuro, en el siglo XVII y a la orilla del Ganges. Yo muchas veces fantaseo con merecerme ser Bikram Babu, con merecerme ser ese cestero humilde y apartado del mundo, y sobre todo apartado de las grandes palabras, desconocido. Yo aspiro a ser eso todavía, ¿no? Algo en mí aspira a ser eso. No sé si lo conseguiré en esta vida, no sé, pero Bikram Babu es el único heterónimo, el único libro que no se ha vuelto todavía contra mí. Lo mismo en el futuro lo hace, porque sigue siendo una aspiración absoluta, ¿no? De hecho, un peligro porque quién sabe si no es un canto de sirena. No tengo claro que no sea un canto de sirena esa llamada de Bikram Babu hacia otra forma de vida, hacia otra forma de estar en el mundo. Kabir aparece en mi obra en tres momentos muy distintos. Primero, cuando me pongo a hacer versiones. Kabir es no solamente el gran santo del norte de la India, sino también un santo sincrético, porque él consiguió en vida que los musulmanes y los hindúes, que estaban en guerra o estaban en constante tensión, pues le siguieran sin hacer distinciones. Cuando él se muere, sí se separan, de hecho se separan violentamente por quién se queda con los restos de Kabir, como pasa en todas las hagiografías o en todas las vidas de santos, cuando al final consiguen llegar a un acuerdo y levantan el sudario, lo que se encuentran es un ramo de flores, lo dividen y los musulmanes lo entierran y los hindúes lo incineran. Bueno, Kabir empieza siendo un santo devocional y un gran poeta, un grandísimo poeta, del que yo me pongo a hacer versiones. De hecho, de Kabir he leído prácticamente todo lo que se ha publicado en lenguas occidentales para intentar entenderlo un poquito mejor, y todos o casi todos los estudios que se han hecho sobre él. Con el tiempo, pasaron muchos años, yo sentí que tenía una deuda con Kabir. Él me había dado mucho y yo le había dado a él poco. Claro, ¿qué le voy a dar yo a Kabir? Que entre otras cosas ya no está vivo físicamente, ¿no? Pero en un momento determinado Kabir se pone a hablarme, y ya no en su lenguaje sino en el mío. Kabir encuentra el modo de contarme lo que soy con palabras que yo pueda entender, no con palabras que pertenecen a un mundo de referencia, a una cultura, la Edad Media de la India, tan distintos de los míos. Y esas palabras se convierten, o eso que me cuenta Kabir, se convierte en un poema largo que está incluido en Dice Kabir y otros poemas. Ahí Kabir ya no es un heterónimo, aunque está cerca de serlo, pero tampoco es el Kabir histórico al que yo he estudiado y del que he hecho versiones. Es Jesús probándose otro nombre. Insisto, no es un heterónimo, es un nombre verdadero. O sea, es un nombre verdadero, igual que Bikram lo fue en su momento. Y de hecho en ese poema Kabir no me está contando el hinduismo, no me está poniendo el hinduismo o el hinduismo / sufismo de la época a mi altura para que yo lo entienda. Kabir me está dando
mis palabras para contarme yo mis procesos espirituales, mis procesos interiores. Y por eso lo siento tan cercano. Ese poema me cuenta desde muy hondo, insisto, con mis palabras, no con las de Kabir. Como agradecimiento a esas enseñanzas que él me ha dado, yo se lo atribuyo a él, dice Kabir. Yo quería que hubiera sido mi maestra Mirabai. Yo creo más en las maestras que en los maestros, pero Mirabai, que es la otra gran poeta del norte de la India, que además fue contemporánea de Kabir, con una historia muy hermosa, a la que yo también he dedicado poemas y de la que he hecho traducciones, Mirabai no me ha aceptado en su séquito, en su seno, no me ha aceptado como discípulo, pero siento que Kabir sí. Y realmente de quien yo quisiera sentirme también discípulo, y se me resiste por ahora, es Janesvar, que es otro santo devocional de la India, un ser maravilloso que murió con 22, 23 años, pero dejó una obra inspiradísima y maravillosa detrás. Pero por alguna razón también Mirabai y Janesvar, que son mis otros dos grandes referentes, no me han aceptado como discípulo y tendrán buenas razones para hacerlo. Yo tuve la suerte en el instituto de tener dos poetas que me guiaron. Uno de ellos sigue siendo un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, y que me enseñaron rudimentos técnicos que tenían que ver con la escritura. Pero casi simultáneamente o un poquito después tuve también la inmensa suerte de poder frecuentar a María Zambrano, a la que ya había leído mucho, y María Zambrano fue esta maestra, con mayúsculas, quizás la única mayúscula en la que yo he creído, porque sus libros ya me iluminaban desde antes de conocerla, y luego cuando tuve la oportunidad de tratarla, también que ella como persona, era una persona que irradiaba luz, incluso bueno, cuando se callaba, cuando hablaba, era bueno, pues eso, un referente absoluto, ¿no? Su camino intelectual, que es un camino también para mí interior y espiritual, a mí me sigue iluminando. O sea, sus libros, sus reflexiones, sus metáforas siguen siendo básicas, son mis linternas para no perderme, son mis bastones para no caerme, es mi caja de herramientas cuando se me estropea algo. Sigo acudiendo a ella constantemente. No es, así como otras personas que leí con mucho gozo simultáneamente al tiempo en que leía los libros de María Zambrano, pues se me han ido desvaneciendo o ya no me sirven o ya no acudo a ellos. María Zambrano sigue siendo para mí una presencia viva, y más que un referente, una presencia viva, ¿no? Tuve la suerte también de poder frecuentarla en soledad. María Zambrano la visitaba en su casa de Madrid, ya cuando volvió del exilio, con cierta regularidad. Ella casi siempre me ponía algún tipo de prueba, como hacen los maestros, no vuelvas hasta que no me traigas una flor azul, y yo tenía que descubrir, o descubría por casualidad, que esa flor azul era de la que habla Novalis, el gran romántico alemán, en su novela inacabada, Enrique Dofterdingen, que simboliza la relación entre poesía y filosofía, que es el trabajo de la propia María Zambrano. Pues hasta que yo no encuentro la flor azul en Novalis no puedo volver a visitarla. Cosas así, pequeñas tareas que ponen los maestros a veces para burlarse de sus discípulos o para poner en cuestión todo su sistema de referencias intelectuales. María Zambrano además intentó convencerme de que no me fuera a la India, porque ella, que pertenecía a una generación que había tenido que exiliarse y que había tenido que hacer su vida en condiciones muchas veces muy difíciles fuera de España, la generación de la guerra y la posguerra, pues no quería que hubiera otra generación de intelectuales en el exilio. Era muy generosa por su parte, porque yo era un joven, no era un intelectual, y tampoco me exiliaba, me iba a vivir o a seguir creciendo en la India, pero tenía miedo a que las personas que ella pensaba que podían ayudar a construir o a reconstruir un país, pues no tomáramos en serio nuestra tarea. Yo intenté convencerla de que ya no, las condiciones no eran las mismas, que los intelectuales en democracia no tienen el mismo peso, la misma fuerza reconstructiva o de apoyo a los valores de esa democracia que en tiempos de dictadura o en tiempos de guerra, pero además sobre todo insistiendo en que yo todavía no era un intelectual y que además no aspiraba a serlo, aspiraba a otras cosas, y que sabía que la India podía darme eso. Aun habiéndome
intentado convencer de que no me fuera a la India, tuvo la genialidad de escribirme cartas preciosas cuando yo estaba en la India. Una carta en la época antes de Internet era un regalo, y si venía firmado por María Zambrano, más cartas que además llegaban a Benarés en condiciones muy precarias, porque yo he visto a los carteros de Benarés ordenando lo que tenían que repartir fuera, y si venía una ráfaga de viento y se llevaba la carta y venía luego una vaca y se la comía, el cartero aplaudía, no le daba mayor importancia. Y cuando además en las casas se numeraban según el orden de construcción, no según el orden consecutivo, con lo cual, bueno, es una relación muy bonita con las cartas, con los carteros, con recibir las cartas, y la importancia que le damos al contenido de esa carta, desde luego no es el que le damos ahora a los WhatsApp, a los emails y a todos los instrumentos que utilizamos ahora para comunicarnos. Yo cada vez que recibía una carta de María Zambrano, que fuera una postal, me mandó postales también, era una fiesta para mí inmensa. María Zambrano fue mi India antes de la India, igual que algunos viajes que había hecho por Marruecos también, ¿no? Relacionarme con un mundo ya tan diferente, bueno, todo eso fueron preámbulos para la India. El camino espiritual al que me preparó la lectura y el trato con María Zambrano me hizo entender mejor y me hizo relacionarme mejor con lo que luego encontré en la India. Es muy frecuente que la gente vaya a la India, que es un país que tiene todavía tantísimos tesoros que regalar, porque además los regala, y no se den cuenta. Y bueno, hay gente que camina encima de pepitas de oro y le parecen guijarros normales. Yo creo que sin esa preparación previa es muy probable que yo me hubiera perdido parte de los grandes tesoros que tenía la India preparada para mí. Que eso además tuve la oportunidad de decírselo alguna vez. En la época en que nosotros hicimos un grupo de amigos jóvenes en Sevilla, creamos el aula de poesía y pensamiento María Zambrano en la universidad. Yo ya no estaba matriculado, pero seguía vinculándome con los grupos literarios de la Universidad de Sevilla. Bueno, cuando creamos esto, María todavía vivía en el exilio. De hecho, me acuerdo que le mandamos cuando decidimos que se iba a llamar así, nuestra aula de pensamiento, poesía y pensamiento María Zambrano, le mandamos un ramo de flores y un mantón de Manila a Suiza, donde vivía, que es con el que aparece en casi todos los reportajes que hay colgados en la red de Radio Televisión Española y en otras páginas web. Y ya cuando se instaló en Madrid, entonces íbamos a verla con cierta frecuencia, y una historia que me pasé mucho tiempo sin contar, entre otras cosas porque me lo pidió ella, pero que ya empecé a hacerlo hace 8 o 10 años. Pero María Zambrano tenía una gata que se llamaba Blanquita, y Blanquita, por las razones que fuera, y fuéramos los que fuéramos, siempre me elegía a mí para dormirse en mi regazo. Cuando llegaba, daba un salto y se quedaba enrollada y ronroneando y luego dormida encima de mi regazo. María Zambrano veía poco, pero veía. Y se dio cuenta de esa relación que yo tenía con su gata. Así que un día me llamó, consiguió mi teléfono y me llamó a casa de mis padres, donde yo vivía con ellos todavía, ¿no? Y me hizo el regalo de decirme: Jesús, Blanquita me ha pedido que tú y yo tengamos una historia de amor. Y yo, María, pero esto ¿cómo va a ser? Sí, ¿no? Los gatos son... Ella decía que un gato era la perfección de algo, eran seres perfectos, y bueno, pues si Blanquita me había elegido a mí, por alguna razón sería. Entonces decidió ella que de vez en cuando pues yo iría a Madrid sin decirle nada a nadie de mis compañeros, para que no se sintieran celosos o comprometidos, y para tener una conversación. Y es lo que yo hacía: cogía el tren en Sevilla a las 8 de la noche, llegaba a las 8 de la mañana, siempre lo más barato, pasaba el día en el Retiro, que estaba al lado de su casa, me iba a su casa después de comer, estábamos el tiempo que fuera, 1, 2, 3, 4 horas, y luego me cogía otra vez el tren de vuelta para Sevilla. Y no solamente las conversaciones o los encuentros con María Zambrano eran pura luz y me enseñaban cosas, sino también la ida y la vuelta. O sea, el itinerario, el camino, el saber que iba a estar 12 horas primero y otras 12 horas después, casi, en un tren nocturno, en los dos casos,
Y todo lo que pasaba ahí, que pasaban muchas cosas, todo, era parte del aprendizaje. María Zambrano no solo me regalaba el tiempo de conversación, sino me regalaba también la ida y la vuelta. De hecho, muchas veces me regaló más cosas en la ida y en la vuelta que en el tiempo que estuvimos, porque no siempre estaba con ganas o descansada, una persona mayor, con 1000 compromisos, pero lo que era el proceso era enormemente enriquecedor y de las cosas más bonitas que recuerdo en mi vida. De hecho, una de las cosas que más me gustaba de la India cuando llegué es que tuve la oportunidad de hacer larguísimos viajes en tren que rimaban con los viajes en tren que yo hacía para ver a María Zambrano. Yo en la India, cuando estaba hasta 2 y 3 días metido en un tren, eran 2 y 3 días en estado, si se me permite, zambraniano. O sea, yo estaba viajando con María Zambrano cada vez que estaba, y todavía lo hago, lo que pasa es que en el AVE menos, pero en cualquier tren que vaya despacito yo siento que María Zambrano me ha invitado a algún sitio, me ha invitado a viajar con ella. Yo a todo el mundo que va a la India le recomiendo que haga un viaje largo en tren, porque es una forma maravillosa de entender a los indios, entender la India y de recuperar el tiempo, de recuperar nuestra relación con el tiempo. O sea, si te pasas 2 o 3 días metido en un tren, ahí ocurren 1000 cosas, ¿no? De hecho, algunas de esas cosas las cuento también en mis diarios de la India, algunas de esas experiencias en los trenes indios, maravillosa la gente que se conoce en los trenes de la India, pero es un tiempo lento, es un tiempo sin tiempo, es un tiempo fuera del tiempo. Eso ya nos ocurre muy pocas veces en nuestras sociedades velocísimas, impacientes, que lo quiere todo hacer rápido, en fin, eso es algo que merece la pena antes de que desaparezca. Y entonces ahora eso ha mejorado muchísimo, pero cuando yo fui a la India por primera vez, en los trenes pasaba igual que con las casas, en los barrios. O sea, los vagones no estaban numerados consecutivamente. Al uno le sucedía el 32, le sucedía el 15, le sucedía... Y entonces cuando tú tenías tu número de vagón, pero tenías que ir corriendo para arriba y para abajo, a veces 5 minutos para un tren de 1 kilómetro, para encontrar tu vagón, con gente que corría también llena de bultos, ¿no? Ahora eso ya se ha organizado mucho mejor, pero formaba parte de su encanto. O sea, ¿dónde está tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde está tu lugar? No es consecutivo. Nos hemos acostumbrado a pensar geométricamente o consecutivamente, y la vida no es ni geométrica ni consecutiva, la vida es desordenada. Bueno, pues encontrar el modo de ordenarte en el desorden o de vivir en el desorden es una forma de humanizar tu relación con el mundo y contigo mismo también. Esa sensación de orfandad crónica, de que te estás siempre necesitando padres, madres, maestros, maestras, yo creo que un poeta no la pierde nunca, o no la debe perder nunca. María Zambrano sigue viva dentro de mí, pero también soy el huérfano de María Zambrano, ¿no? Me acuerdo de quedarme callado sin saber hacia dónde callarme, en qué silencio me quedaría sola, sin avideces, quieto, sabiendo sin saber, como un claro del bosque, no sabe que es un claro ni sabe que es un bosque. Me acuerdo de anudarle los cordones de sus zapatos negros. Me acuerdo de la anciana medio ciega, lentísima y veloz como el asombro de estar de pronto vivo entre los vivos, guiando con sus pasos y sus risas al joven visitante hasta la puerta. Me acuerdo de ser ella, sin haber merecido todavía haber sido yo mismo. Me acuerdo de temblar bajando el ascensor.